Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre. Una voz clama: preparad en el desierto un camino a Yahvé, enderezad en la estepa una calzada a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado. Que lo escabroso se vuelva llano, y las breñas planicie. Una voz dice: ¡grita! Respondo: ¿qué he de gritar? Que todo ser vivo es hierba, y todo su esplendor flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba en cuanto le dé el viento de Yahvé, pues cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Súbete a un monte elevado, portador de buena noticia para Sión. Levántate con voz fuerte, portador de buena noticia para Jerusalén. Di sin miedo, di a las ciudades de Judá: he ahí vuestro Dios. He ahí que el Señor Dios llega con poder, su brazo lo domina todo. He ahí que su salario le acompaña, su paga le precede. Como un pastor pastorea su rebaño, levanta en brazos los corderos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las que son recién madres. El texto de este domingo abre el libro del segundo Isaías, nombre que agrupa a un pequeño grupo profético en Babilonia. Desarrolló su actividad en el último tercio del siglo VI a.C., cuando ya se vislumbraba la posibilidad de que los desterrados en Babilonia pudieran regresar a Judá. La situación es parecida a la que comentábamos el domingo pasado en el caso del tercer Isaías. Jerusalén experimentó un gran rechazo a la posibilidad de que los desterrados volvieran, que en medio de su pobreza vinieran otros a compartir sus recursos, sus tierras, ganados, casas. Ahora iban a venir aquellos que además en parte eran los descendientes de la clase dirigente del Jerusalén de hacía unos 70 años. Esos desterrados que no han hecho nada por levantar la tierra de Israel. Reclamarán el liderazgo por su linaje, reclamarán propiedades dejadas atrás. Una llamada a los jerosolimitanos a facilitar a los desterrados su regreso. Eliminar todo obstáculo que les impida alcanzar Jerusalén, propiciar la posibilidad de la irrupción de un tiempo nuevo en sus vidas. Soñar de este modo es el tiempo en el que comienza y termina este libro del segundo Isaías, llamada a ser cada cual algo así como un ingeniero de caminos, trabajando por eliminar valles, montes, de modo que a estos desterrados, en su vuelta, todo les sea alivio y consuelo. Podríamos estructurar el texto en 3 partes. La primera parte, versículos 1 y 2, es el anuncio de un tiempo nuevo, una nueva situación que se abre en la relación Dios-pueblo.
una segunda parte que abarca los versículos 3 a 5, donde aparece una voz que clama, que invita a acciones de conversión entendidas como reconstrucción, como subversión de toda la realidad, y que concluye en el versículo 5 con una promesa de alcance universal. Se revelará la gloria de Yahvé y toda criatura a una la verá. Tercera parte, los versículos 6 al 9, donde de nuevo una voz dice que la misión del profeta es anunciar la fragilidad y contingencia del pueblo y la permanencia de la palabra de Yahvé. También se le pide al profeta anunciar que Dios viene en lo concreto. Véanse esas tres frases introducidas con ahí. Y el modo en el que viene al frente, inaugurando una nueva certeza, que Él mismo pastorea a su rebaño. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. ¿Cómo consolar? Que las palabras que se digan cambien el corazón. El corazón de Jerusalén es también el corazón de la gente. Una gente que es calificada de modo muy afectivo, mi pueblo. Las personas que se cruzan con nosotros en el vivir cotidiano no son algo cualquiera, son el corazón de Jerusalén. Un repaso a nuestras relaciones nos dará la pista para intuir quién o quiénes necesitan de ese consuelo. Un primer modo de facilitar este tiempo favorable. Decidle bien alto que ya ha cumplido su servidumbre. Este es el contenido de las palabras de consuelo, la posibilidad de facilitar una mirada diferente a la vida, y desde dos vertientes que implican también hacer irrumpir el tiempo favorable. Primero, palabras a los desterrados de Babilonia en el sentido de que no se olviden de Jerusalén, de sus raíces, su suelo, sus fuentes de la vida y de sentido. Y así, si hemos de actualizar esta llamada, las palabras de consuelo implican trabajar todo aquello que facilite que el otro no olvide los centros desde los que la vida adquiere sentido, desde los que el horizonte se abre. De paso, también que no lo olvide yo. ¿Qué centro de sentido he olvidado u olvido a menudo? ¿Qué o quién me ha provocado la apertura del horizonte de sentido? ¿Qué es para mí esa llamada a centrarme en Jerusalén, Dios? Otra vertiente que implica la irrupción de ese tiempo favorable son las palabras a los habitantes de Jerusalén pronunciadas en el sentido de que no olviden a nadie, en este caso a los desterrados. En Jerusalén, cierto que no lo han pasado bien, pero eso no implica olvidar a otros que pueden estar en situación incluso peor. La servidumbre para todos ha acabado. Es ya un tiempo cumplido. Ya estamos en otro tiempo totalmente nuevo. Un tiempo que no excluye a nadie, y ello implica una actitud nueva en mí. Las condiciones de vida nueva y digna son para todos. Una voz clama: preparad en el desierto un camino a Yahvé.
Enderezad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Que lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Una parte del consuelo implica hablar al corazón, pero también poner manos a la obra, trabajar por trazar caminos que faciliten la irrupción de Dios. Caminos que se abren con dureza y esfuerzo en un medio hostil. La realidad puede ser, y es de hecho, a menudo desierto y estepa. Dos verbos en imperativo, preparar y enderezar, concretan la llamada a trabajar por eliminar valles, montes. Que se trabaje por crear una realidad totalmente distinta, facilitadora y aliviadora. El texto abre a la esperanza en el versículo 5, pues trabajar así hará que irrumpa la gloria de Dios, con alcance universal. Esta llamada ciertamente nos abruma como tarea individual. Preparar esos caminos implica acciones políticas y económicas. Replantear fronteras, reconsiderar personas, derechos. Pero también me implica a mí, mis opciones diarias, mis situaciones particulares en las que se me llama a facilitar caminos. ¿Qué situación o situaciones diarias me piden abrir caminos, a pesar de ser desierto? Poner mi esfuerzo y mi creatividad en abajar montes y elevar valles. ¿Qué personas son esos desterrados para mí? ¿Qué me da miedo en ese facilitar la vida a otros? ¿Qué pequeña acción que esté en mi mano podría subvertir la realidad, hacer aparecer algo nuevo en mi entorno? Una voz dice, «¡Grita!». Respondo, ¿qué he de gritar? Que todo ser vivo es hierba y todo su esplendor flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé. Pues, cierto, hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. No sabemos a quién se le pide gritar, una oportunidad para ver la palabra dirigida a mí. ¿Qué gritar? Las imágenes hablan de una oposición entre lo que permanece para siempre y lo que se marchita y seca. Todo es frágil, lo humano es frágil, limitado, finito. También el pueblo, un pueblo que está seco, marchito, sin esperanza, de vuelta de todo. También las situaciones de opresión y dificultad que creamos y que otros crean dejan nuestras sociedades marchitas, nuestros entornos familiares, laborales, religiosos, lúdicos. Pero no importa, ese no es el último destino de las situaciones, porque toda situación es como hierba que llega a marchitarse. Todo es posible que cambie. Lo sin salida tiene salida, lo sin futuro tiene futuro, y lo tiene en la palabra de Dios. Utiliza aquí el verbo permanecer o estar de pie, una palabra que está como plantada en pie, erguida y firme, al pie del cañón, creando y recreando, animando, pinchando, consolando e incomodando, una palabra viva que construye historia, pueblos y personas. Pero una palabra que al final me necesita a mí para abrirse paso en la realidad, desde mi limitación y mi pobreza. Se me invita a gritar
esa palabra posibilitadora. Súbete a un monte elevado, portador de buena noticia para Sión. Levántate con voz fuerte, portador de buena noticia para Jerusalén. Di sin miedo, di a las ciudades de Judá: he ahí vuestro Dios, he ahí que el Señor Dios llega con poder, su brazo lo domina todo. He ahí que su salario le acompaña, su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, levanta en brazos los corderitos, los lleva en su regazo y trata con cuidado a las que recién han sido madres. He ahí, he ahí, he ahí. 3 veces se reclama la atención casi de un modo visual. Primer he ahí vuestro Dios. Algo anunciado a las ciudades de Judá, tan empobrecidas, una Jerusalén que aún recuerda sus ruinas, el templo aún arrasado. Se suponía que Dios aún no estaba, por tanto, viviendo en Jerusalén. Pues no. Dios se empeña en romper esquemas, en vivir ahí, en medio de las ruinas, sin templo, en la carencia y en la pobreza de esa realidad. Más aún, Dios que viene con los desterrados, como abanderado. Segundo he ahí que el Señor llega con poder, su brazo lo domina todo. Ya no va a venir un rey, un poder opresor, posiblemente injusto, como la mayoría de los poderes de este mundo, capaz incluso de dejar al pueblo para salvarse a sí mismo. Ahora es Dios mismo el que va a cuidar de su propio pueblo. Tercer he ahí que como un pastor, un final un tanto desconcertante el de nuestro texto, porque el título elegido por este Dios es Pastor, no Rey. Es así como despliega su poder y su brazo, siendo pastor, cuidando. Aparecen imágenes de ternura, no imágenes de violencia, las propias de un rey. Si hay un pastor es que hay algo que cuidar. En este caso, por un lado las personas temerosas de recibir a los desterrados y por otro lado los desterrados mismos. Todos son ese pueblo seco y marchito, frágil en extremo. Pero este Dios, este pastor, levanta a los corderos, cuida a las madres que acaban de dar a luz. Un Dios que cuida de los más frágiles entre los frágiles y les hace descansar. Ya vemos que el grupo profético del segundo Isaías nos ofrece así algunas claves sobre la espera de estos días y sobre la conversión. Esta no es algo estático, sino algo dinámico. La esperanza se despliega acogiendo lo exiliado, lo pobre, remangándose y facilitando caminos, transformando desiertos en calzadas transitables, reconsiderando la mirada al otro como hermano o hermana, más allá de mis prevenciones y mis miedos. Todo un evangelio, un auténtico evangelio. Por algo Marcos lo colocó al comienzo de su propia obra. Ahora bien,
Este mensaje se recibió con desánimo y escepticismo, tanto en Babilonia como en Jerusalén. No importó. Aquel grupo de profetas siguió proclamando esta buena noticia sin descanso. Hoy no nos es más fácil que entonces. ¿Cómo lo recibo yo? ¿Cómo dar esperanza hoy, aquí y ahora, en mi pequeña historia?